buenos días, bienvenidos a su segundo día en Villa de Leyva. Bueno, voy a ir a buscar a Gustavo. Gustavo está por ese sector de allá. Creo que tuvo una muy buena noche, llovió un poco, pero me dice que está muy bien. Buenos días. Gustavo Adolfo amaneció. José Manuel. Bacán. Buenas noches, hombre. Me desperté aquí con un cafecito que me estoy tomando. Y ahora más tarde a desarmar la carpa y a seguir, ¿no? Ya saben, viajeros, que estamos a 20 minutos aproximadamente de Villa de Leyva, del centro de Villa de Leyva, en donde tengamos la oportunidad de estar un poquito más cercanos al campo y a una experiencia diferente. Muchos de los ingredientes que utilizan para preparar sus alimentos son sembrados acá mismo en la finca, entonces están comiendo 100% orgánico y 100% natural. Después de ese delicioso desayuno, ¿cuál es el plan que les tenemos ahora a los caminantes? Bueno, José, aquí también se puede jugar paintball. Entonces vamos a ir a limar las perezas, ¿no? Gustavo me va a coger a bala porque ayer lo monté en los puentes tibetanos y porque lo mandé para la carpa. Darle bala. Acabamos de terminar de jugar paintball, estamos, mamá, Un poquito cansados. estamos cansados, vamos a Creo ir. que fue un empate técnico, ¿sí? Puede decirse que sí, digamos que sí. Caminantes, rumbo a Villa de Leyva nos podemos encontrar con otros dos lugares que ustedes podrán visitar. Uno de ellos son las ruinas del antiguo pueblo de Gachantivá. Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Cruz Delgado. En este momento nos encontramos en un predio privado. Tiene el privilegio de contar con una iglesia católica indígena, una plaza de mercado indígena y también un cementerio indígena. Es que vamos a encontrar, mira acá, aquí hay un cadáver, digámoslo de esta manera. Entonces lo que hacían ellos era tallar la cruz católica donde estaban los difuntos. Mano de obra indígena en todo, incluso la construcción fue completamente hecha por los indígenas. Fueron la iglesia que vamos a conocer a continuación es una de las primeras iglesias doctrineras en Colombia. Una construcción de más de 400 años, mano de obra indígena. Después de aquí nos vamos para el Pozo La Vieja, que también es un lugar natural muy bonito.
caminantes, en el Pozo La Vieja, si ustedes desean pueden venir. También acá pueden traer su carpa y acampar junto a este río. Ahora sí nos dirigimos hacia Villa de Leyva, conocer un poco más de historia, visitar algunos museos y llevarles a ustedes también mucha más información, muchas más imágenes para ofrecerles todas las alternativas de viaje y turismo que ustedes quieran hacer acá. Bueno, caminantes, estamos en un viñedo que queda aquí en Villa de Leyva y pues nada, nos dio curiosidad venir a conocer el viñedo, entonces estamos aquí también hay un restaurante en donde pueden disfrutar, bueno, no solamente del vino que se prepara localmente aquí, sino que es atendido por sus propios dueños y pueden hablar con ellos, unas personas muy queridas, entonces nada, vamos a salir ahora a conocer otras cosas que nos quedan pendientes. Y nada, queríamos mostrarles que este es el viñedo y miren las imágenes y vengan y conozcan. Luego de probar así las uvas directamente de la planta, nos vamos. Vamos para la casa de terracota. La casa de terracota tiene una historia genial, allá se las contaremos, caminantes. Bueno amigos caminantes, y si están en Villa de Leyva y quieren conocer una casa hecha en barro, pues bueno, también se pueden trasladar acá hasta unos pocos kilómetros del casco urbano de Villa de Leyva y encontrarse con este lugar. Le llaman la Casa Terracota, es una casa completamente construida en barro. Es obra del maestro Octavio Mendoza y pues bueno, tiene la técnica que aplican los artesanos para fabricar vasijas, materas, así que al señor se le ocurrió la grandiosa idea de hacer una casa. Y bueno, caminantes, estamos acá para mostrárselas a ustedes, hacer un breve recorrido, y si les gusta esta opción también de venir a conocer este lugar, están bienvenidos, caminantes. Recuerden que estamos en Villa de Leyva y bueno, vamos a conocerla. Caminantes, ¿cómo les ha parecido esta casa tan extraña? Acabamos de llegar a uno de sus balcones. Miren esto. Este es uno de los balcones de la casa. La casa de terracota. Impresionante e increíble. Chimenea también. Acá hay otra habitación. Después de visitar la casa Terracota, nos dirigimos ahora al Museo del Fósil. En ese lugar pues vamos a encontrar cantidad de historia para ustedes, para que ustedes conozcan también otro punto de vista y pues otro plan para realizar acá en Villa de Leyva. Así que bueno, acompáñenos, acá vamos. Aquí en el Museo del Fósil de Monquirá, acá encontramos el pliosaurio del Cretácico. Esos son los restos fosilizados de un reptil marino que encontraron en el año de 1977. Un campesino que labraba el campo, pues bueno, se encontró con esta maravilla y hoy en día pues es patrimonio no solamente acá de esta región, sino de todos los colombianos. La máxima longitud del fósil desde la boca hasta la cola es de aproximadamente de 7 metros. Este animal mide aproximadamente 7 metros. Este es otro de los atractivos turísticos de Villa de Leyva.
Es un lugar en el que también se pueden encontrar con diferentes artesanías y pueden deleitarse también acá con un helado. Bueno, ya no siendo más, creo que nos retiramos. Bueno, caminantes, luego de visitar el Museo del Fósil, nos regresamos a Villa de Leyva. Queremos pasear por sus calles, hacer unas imágenes bien bonitas y pues... podemos comernos algo, una empanada, algo... Sí, tal vez puede ser un aperitivo. Un aperitivo sí. Para picar. No hemos almorzado porque tenemos muchas cosas por conocer, porque queremos que ustedes conozcan muchas cosas. Entonces, mientras caminamos por las calles de Villa de Leyva un rato, pues nada, nos podemos comer una empanada. Vamos a pasear por esas hermosas calles, unas calles empedradas y unos balcones coloniales que seguramente no nos va a alcanzar el tiempo para poder tomar la cantidad de fotos que queremos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, caminantes. Aquí vamos. ¡Vamos! Después de comernos esta empanada, y seguimos mostrándoles Villa de Leyva. Bueno, caminantes, con esta postal acá, pues nos despedimos de este lugar sensacional. Recuerden que estamos en Villa de Leyva, que hace parte del Alto Ricaurte, y aquí con nuestro amigo que ya se acomodó en el plano perfectamente. Bueno, nos llevamos una cantidad de anécdotas increíbles. En la región del Alto Ricaurte también pueden encontrar todas esas actividades que hicimos nosotros. Bueno, caminantes, se acaba el día y se acaba con esto nuestro cuarto viaje. Queremos darle las gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes podemos estar en lugares así, podemos llevarles a ustedes estos lugares. Nos encontramos con un pueblo que nos sorprendió gratamente, no solamente por su arquitectura, sino por todas las cosas que se pueden hacer a su alrededor. Me encantó haber estado en las cuevas, me encantó haber estado en las cascadas, habernos metido en esa agua helada. Fue una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora. Y queremos, como ya lo dijo José, invitarlos a que vengan, conozcan y disfruten de este bello lugar. Nos vemos en un próximo viaje y recuerden que esto es Caminantes, porque el tercero eres tú. Buenos días, caminantes. Hoy vamos para los llanos orientales. De hacer una fundación a puro pulso en los bancos y el trabajo nos